Hola, qué alegría tenerlos hoy aquí conectados. Recuerden, yo soy Natalia Muñoz Piedrahíta, psicóloga, magíster en neurociencia social y máster en inteligencia artificial. Soy co-founder de Phenoscience, una organización que realiza acompañamiento emocional a organizaciones, instituciones educativas y familias. Y hoy les traigo un tema súper poderoso después de el 10 de agosto que vimos todos aquí en Colombia, después del terremoto, y esta charla justamente la llamamos el equipo que no se cae. Entonces, ¿cómo cuidar a nuestros colaboradores después del sismo? Es como una guía práctica para los líderes del equipo y los responsables de talento humano y seguridad y salud en el trabajo. Entonces, lo más importante de entrada es que el peor momento no es esta semana, ¿sí? Es dentro de un mes y medio más o menos, cuando ya nadie esté hablando del tema y casi nadie lo tiene previsto. Y si ustedes lideran un equipo o eres esa persona de talento humano, de seguridad y salud en el trabajo, sabemos que estos días has tenido que tomar decisiones para que nadie te preparó. Y eso es justamente lo que venimos a hacer. Entonces, principal, agenda hoy lo que vas a hacer en la semana 6, 8 y 12. Eso es lo más valioso que se pueden llevar aquí hoy. Entonces, lo que estás viendo en tu operación de tu empresa y de tu compañía, ¿sí? Hay señales que probablemente todavía no se han nombrado en voz alta, pero tienen un nombre y tienen también una explicación. Principalmente presencia sin presencia. Entonces, hay colaboradores que vienen todos los días, pero no están sentados frente al computador, en la reunión, en el puesto, pero realmente están en otro lugar y eso se llama presentismo y cuesta muchísimo más que el ausentismo porque no aparece en ningún indicador. ¿Cuáles son los errores inusuales? Cosas básicas que esa persona nunca había cometido. No es que se volvió descuidado o descuidada, sino que es la capacidad operativa que está reducida. Roces y conflictos, entonces hay reuniones que se alargan sin concluir, tensiones por cosas mínimas como por ejemplo un tono de correo, un turno, un puesto de parqueo, cualquier situación ya se enciende como esa alarma. Señales financieras, entonces solicitudes de anticipos, de préstamos, renuncias sin explicación, líderes que ya no dan más, pero que quizás no lo van a decir. ¿Cuál es una señal que confunde? Y es importante que lo tengas presente, el que rinde más que nunca, ¿sí? Lo que parece es que hay compromiso, hay dedicación, una persona confiable que está respondiendo en ese momento difícil y quizás ustedes la pueden lograr reconocer, pero en realidad lo que podría llegar a ser es que termina en agotamiento, ¿sí? O en alguna enfermedad o en alguna renuncia intempestiva y esto no hay que castigarlo ni tampoco exponerlo, pero sí es importante que le puedan preguntar cómo están durmiendo. Ahora bien, les voy a explicar con una analogía qué hace una emergencia en el cerebro de nuestro equipo dentro de nuestra organización. Entonces es como si después de que entraran a robar a una casa, uno instalara una alarma y esa alarma no queda dañada, sino que queda con un umbral un poquito más bajo. Entonces suena con el viento, suena con el gato, suena con un portazo y eso es básicamente lo que le pasó al cerebro de tu equipo. Es una alarma que suena todo el día y esto tiene consecuencias muy concretas sobre el trabajo. El efecto número uno es el escritorio mental que se encoge. Entonces, resulta que todos los seres humanos tenemos algo que se llama la memoria de trabajo. Y este es como un escritorio mental, ¿sí? Lo que se puede sostener en la cabeza al mismo tiempo mientras uno hace algo, pero resulta que cuando el sistema está en alerta sostenida, este escritorio se encoge. Entonces, con un escritorio mucho más pequeño aparecen exactamente los errores que estás viendo. Entonces, se le olvidan las cosas, mandan un correo sin el adjunto, se equivocan en una cifra que quizás nunca se había equivocado antes, pero esto puede suceder. ¿Qué significa esto para ti dentro de tu compañía? Esto no es falta de cuidado ni falta de compromiso, es una capacidad operativa que se redujo por causas fisiológicas. Entonces, regañar a una persona por esta situación es como regañar a alguien porque tiene fiebre, algo así analógicamente. ¿Cuál es el efecto número dos? La corteza prefrontal pierde el volante. ¿Qué quiere decir esto? Parte de nuestro cerebro que planea, que prioriza, que aguanta las ganas muchas veces de contestar mal, se llama la corteza prefrontal. Pero cuando la alarma suena fuerte, es como si dejara
esto de suceder. La corteza prefrontal pierde ese volante. Entonces hay más roces, entonces reacciones desproporcionadas a situaciones cotidianas que antes no generaban ningún conflicto, más indecisión, entonces decisiones que se aplazan, procesos que se traban, reuniones que no llegan a ninguna conclusión. También puede aparecer menos filtro, entonces tu equipo no se volvió conflictivo, sino que simplemente tiene poquito menos de frenos disponibles en este momento. ¿Cuál es el efecto número 3? El cortisol sostenido cobre su factura. ¿Qué pasa? El cortisol es útil en todos los seres humanos, pero en dosis pequeñas y cortas. ¿Cuál es el problema? Cuando no baja nunca. Entonces, un cortisol alto y sostenido durante semanas tiene consecuencias físicas reales. ¿Cuáles son estas? Sueño de mala calidad, digestión alterada y dolores, mayor infecciones respiratorias, fatigas que se arreglan durmiendo, no solamente el fin de semana. ¿Cuál es el costo real de la organización? Aquí es donde deja de ser un tema emocional y se convierte en un tema de incapacidad, de rotación y costos directos. Y no es bienestar, esto es gestión del riesgo. Ahora veamos el efecto número 4, la corregulación y por qué tú eres el termostato. Resulta que hay algo muy interesante en nuestro sistema nervioso como seres humanos y es que se regulan entre sí. Entonces, la persona más alterada de una reunión sube la activación de toda la sala, pero la persona más regulada la baja. Entonces, esto no es una metáfora bonita, sino que funciona en todos los seres humanos cuando vivimos en grupo. Entonces, tú como líder eres ese termostato del equipo. Entonces, la velocidad a la que hablas, la cara con la que entras a la reunión, cómo respondes cuando algo sale mal, tu equipo lo lee y esto todo el día para decidir si es seguro o no es seguro. Ahora bien, este es un bloque muy clave porque son las 4 fases porque el bajón viene a las 6 semanas. Resulta que las comunidades y las organizaciones que atraviesan un desastre recorren estas fases que son predecibles para saber cuáles son y cómo cambia los próximos 3 meses. Les traigo la información: el heroico, la luna de miel, la desilusión y la reconstrucción. El bajón más profundo no es la primera semana, sino que ocurre entre la semana 4 y la 12, justo cuando la mayoría de las empresas ya dieron el tema por cerrado. Entonces, vamos a ver la fase número 1, que es la heroica, días del 1 al 7. Esta ya la pasamos y es que se ve adrenalina pura, la gente se une, hace cosas extraordinarias como lo hemos observado, trabaja más, ayuda al vecino, se ofrece para absolutamente todo. Las empresas se sienten con una unidad como nunca. ¿Cuál es el error clásico? Creer que eso es el estado natural del equipo. En realidad no lo es la adrenalina y la adrenalina básicamente en todos los seres humanos se nos acaba. ¿Qué deberíamos hacer como organización? Primero, resolver lo básico, ubicar todos los colaboradores, garantizar su seguridad y asegurar que tengan acceso inmediato, sobre todo a dinero. Nada más por ahora. Si no lo han hecho, pueden iniciar haciéndolo. La fase 2, la luna de miel, la semana 1 a la 4, que es justamente en la que estamos. ¿Qué se ve? Llega la ayuda, hay solidaridad, hay atención de los medios, la empresa hace la donación, se toman fotos, se agradece, el ánimo está muy alto, se siente que está saliendo adelante, ¿sí? ¿Qué debe hacer la organización en esta fase? No confundir este momento con recuperación. Aquí hay que mapear la afectación real persona por persona y planear lo que se viene en las semanas siguientes antes de que llegue. Ahora en la fase 3 hay una desilusión que viene en la semana 4 a la 12, donde se van las cámaras, la ayuda prometida quizás no llegó o llega a medias, el trámite se demora, la casa sigue igual, el arriendo sube y todos los demás ya volvieron a su vida normal, mientras que tu colaborador sigue roto o rota. Entonces en esta fase aparece la rabia, el cinismo, la desmotivación profunda, las renuncias, los conflictos entre áreas y es el peor momento en indicadores y exactamente cuando la mayoría de las empresas ya dieron el tema por cerrado. Ahora miremos la fase 4, la reconstrucción, que es desde el mes número 3. Lo que ocurre es que se recupera el funcionamiento, pero no vuelve a ser igual y no tiene que serlo. Entonces, una reconstrucción gradual con nuevas formas de hacer las cosas. ¿Qué es lo que queda? Los equipos que pasan bien por esto salen con algo que antes no tenían. La certeza de que la empresa respondió cuando les tocó. Entonces, eso no se compra con ningún beneficio. Es el activo de confianza más duradero que existe en una organización. Entonces, miremos un resumen de estas 4 fases: la heroica, la luna de miel, la desilusión, la reconstrucción. Recuerden lo que debemos hacer
con la organización en estas fases. Heroica, ubicar a todos, garantizar seguridad y dinero inmediato. La luna de miel, no confundirlo con recuperación, mapear la afectación real y planear. La desilusión, que es presencia sostenida, acompañamiento profesional, cumplir lo que se prometió. La reconstrucción, cerrar bien, reconocer lo vivido, incorporar los aprendizajes. Es súper importante. Bien, ahora vamos con 4 herramientas que no cuestan nada dentro de la organización. Esto es para los líderes directos, no solamente en los de talento humano, sino todos los líderes de su compañía. Y es, primero, la conversación de 5 minutos, uno a uno, en privado, sin agenda, sin acta. 3 preguntas: ¿cómo están las cosas en tu casa? ¿Qué es lo que más ha pesado en ti en este momento? ¿Qué necesitas de mí que yo pueda resolver? La gente no espera que le resuelvas la vida completa, pero sí espera que lo logres mirar. 2, ajustar la carga en voz alta. Entonces, no basta con bajar la exigencia calladamente, porque eso a veces genera culpa y confusión, pero sí en decir en voz alta: estas 2 semanas nos movemos con estas prioridades y estas otras cosas se aplazan, y lo estoy diciendo yo como líder. Entonces, eso es una decisión de gestión y eso es básicamente de ustedes como líderes. 3, devolver la predictibilidad. Entonces, comunica más seguido de lo normal, incluso cuando no tengas novedades. Entonces, todavía no sabemos, les cuento el viernes. Entonces, ¿qué pasa? Ayuda a bajar la ansiedad más que tener silencio. Entonces, el silencio de la gerencia es un momento así, la gente lo llena con lo peor que se le puede ocurrir. Entonces, es importante que si no hay noticias, también lo logren comunicar. La cuarta, dar permiso de verdad, que sea real. Entonces, el permiso lo da el jefe, no una circular. Entonces, es importante que el líder lo diga en voz alta: yo pedí mi cita, o vaya en el horario laboral, eso no se descuenta. Entonces, cambia la utilización de un beneficio más que cualquier campaña interna que podamos hacer. Ahora bien, traigo 6 responsabilidades que sí corresponden directamente a talento humano y seguridad y salud en el trabajo. Y es importante que miremos estas acciones específicas porque dependen de ese rol que nadie más va a hacer si esta área no las hace. Entonces, primero, mapear la afectación real, persona por persona: quién perdió vivienda, quién perdió a alguien, quién está en alojamiento temporal, quién no tiene con quién dejar a sus hijos. Sin ese mapa, estamos decidiendo a ciegas y es un mapa que se desactualiza cada semana. 2, resolver lo material antes que lo emocional: anticipos, auxilios, flexibilidad de horario, transporte, permisos para trámites. ¿Por qué? Porque es que nadie va a procesar emocionalmente un duelo mientras no sabe dónde va a dormir o qué va a comer. Entonces, este orden no es negociable. 3, poner el canal de ayuda visible y con permisos explícitos. Entonces, no basta con que exista, sino que esto debe estar en una cartelera, en un desprendible de nómina, en el grupo de WhatsApp, y decir con todas las letras que se puede usar en el horario laboral. Cuidar los líderes, la población quizás a veces más olvidada, están sosteniendo a sus equipos con sus propias casas dañadas y nadie les preguntó cómo van. Entonces, un espacio propio separado de los otros colaboradores, y esto es una necesidad operativa. Medir liviano y seguido. Entonces, 1 o 2 preguntas cada 15 días es mucho mejor que una encuesta de clima de 40 preguntas en 3 meses, porque quizás se ve cómo nos va importando el equipo. Y aquí es importante tener en cuenta algo, y es una advertencia: si ustedes miden y no hacen nada visible con el resultado, es peor que no haber medido. Entonces, es importante que hagamos algo con esos datos. ¿Por qué? Porque si medimos y no hacemos nada, enseña que hablar básicamente no sirve. 3, agendar hoy la semana 6, la semana 8 y la semana 12. Entonces, esta semana es la 1, cuéntate de ahí para adelante y ponlo en tu calendario qué va a pasar en esa fase de desilusión antes de que llegue. Entonces, cuando llegue, nadie va a estar pidiéndolo y va a ser justo cuando más haga falta. El marco normativo es importante mencionarlo porque esto también es una obligación legal. Entonces, no es solo bienestar, porque en Colombia la salud mental en el trabajo ya es una materia regulada y la normativa de riesgo psicosocial obliga a identificar, a evaluar e intervenir estos factores. Y la legislación reciente en salud mental laboral refuerza esa obligación. Entonces, un evento como este es textualmente un factor de riesgo psicosocial de origen extralaboral con un impacto directo en el trabajo. Importante,
no olviden documentar lo que están haciendo. Las acciones tomadas no son burocracia, sino que es un respaldo ante la gerencia, ante la auditoría, y esto permite justificar incluso presupuesto con argumento normativo sólido, no solo con los argumentos de bienestar. Recuerden estas tres personas que hay que mirar distinto, que quizás no se ven todas iguales. Está el que perdió todo, ese evidente, paradójicamente es el que mejor suele estar atendido porque se ve. Lo que necesita primero es dinero, tiempo y trámite resuelto, no solamente una charla. El acompañamiento emocional viene después, sostenido y no solamente una vez. El que no perdió nada, este casi nunca se atiende. La culpa del sobreviviente es algo real. A mí no me pasó nada, yo no tengo derecho a estar mal, se calla, se sobrecarga y a las 6 semanas se cae otra vez como de golpe y de una. Entonces, que alguien le diga que también tiene derecho a estar afectado le ahorra muchas semanas en términos de salud mental. El que rinde más que nunca. A veces trabajar sin parar es la manera que encontró de no sentir, entonces no hay que castigarlo ni tampoco exponerlo, hay que preguntarle cómo está durmiendo. Lo que no hay que hacer, todos estos errores los hemos visto cometer con la mejor intención, la buena voluntad, y esto a veces no es suficiente si el enfoque es el equivocado. Primero, la charla motivacional única y ya. Entonces, una sesión de 2 horas sobre la resiliencia en la semana 3, el tema ya queda cerrado, eso tranquiliza a la empresa, pero no al equipo. Dos, usar resiliencia como exigencia. Entonces, siempre salen con frases, hay que ser resilientes, pero ¿cómo se le pide a alguien que sea resiliente cuando perdió su casa o un familiar? Entonces, esto deja de ser un concepto y se vuelve como una orden de callarse lo que está sucediendo. Obligar a contar lo vivido en reunión o en actividades de integración, además de invasivo, puede empeorar el cuadro en lugar de mejorarlo. Anunciar el beneficio sin dar un permiso real. Si hay que pedirlo por escrito, justificarlo ante el jefe, recuperar las olas, una cantidad de tramitología, el beneficio no existe en la práctica. Entonces es importante tenerlo presente. ¿Cuáles son los errores más frecuentes? Medir y no hacer nada. Entonces, una encuesta sin consecuencia visible enseña que hablar no sirve y esa lección es muy difícil de revertir. Volver a las metas de siempre sin decir una sola palabra, como si nada hubiera pasado. Si las metas no cambian, hay que explicar por qué y decirlo frente al equipo. La donación interna obligatoria o con lista pública. Entonces, presionar justo a quien menos tiene genera un resentimiento en lugar de solidaridad. Entonces, súper importante que lo tengamos claro. Comunicar solo cuando hay buenas noticias. El silencio, recuerden que se llena siempre con rumor. Entonces, es importante que comuniquemos todo tipo de noticias, aunque no hayan novedades concretas. Y ahora bien, el líder también tembló. Entonces hay que sacar 2 minutos para ustedes porque nadie se los va a dar. Tú también estabas allí el lunes, desde el martes te tocó decidir cosas para que nadie te preparó, sostener un equipo entero y encima aguantarte que te pregunten quizás por esos indicadores. Entonces, si tú estás en el arma todo el día, tu equipo va a leer esto, se va a activar contigo y por más que digas las palabras correctas, cuidarte no es un premio que das si sobra tiempo, sino que hace parte de tu herramienta de trabajo. Entonces busca un espacio propio fuera de tu equipo para decir cómo vas, con un compañero, con un terapeuta, con un familiar. Recuerda, no decidas nada estructural a las 10 de la noche después de 14 horas de trabajo, porque ahí es donde la corteza prefrontal está cansada y quizás decide mal. Reparte los casos que te preocupan, ninguno tiene que ser solo tuyo, puedes compartirlo con alguien y ver qué posibilidades hay para poder ayudar y acompañar a estas personas. Y si llevas semanas sin dormir bien, eso no se arregla simplemente con voluntad. Hay que pedir ayuda y hacerlo visible porque esto le da permiso a todo tu equipo de entender que también eres ser humano. Ahora bien, miremos el resumen que te llevas. Primero, el diagnóstico. Tu equipo no perdió el compromiso, tiene el escritorio mental encogido y la alarma sonando. Entonces, esto no es de actitud, es fisiología. La alerta clave, el bajón grande no es ahora en la semana, sino que se da más adelante en las 6. Entonces, agéndelo desde hoy antes de que llegue, porque cuando llegue nadie lo va a pedir y quizás se te puede olvidar.
Para los líderes, una conversación de 5 minutos, ajustar la carga en voz alta, comunicar más seguido aunque no haya novedades y dar permiso real de pedir ayuda. Para talento humano y seguridad y salud en el trabajo, primero lo material, después lo emocional, siempre sostenido en el tiempo, no solamente una acción puntual. Y recuerden que si su equipo necesita más que una charla, en Phenoscience tenemos acompañamiento para organizaciones que es sostenido en el tiempo y no solo una intervención muy puntual. Entonces nos pueden escribir al interno o visitarnos en phenoscience.com.co y conversamos sin ningún compromiso. Miramos qué necesita tu empresa en específico. Y recuerden que Phenoscience existe y tiene un propósito muy claro y es que nadie debería cargar solo el peso de la vida. Estamos contigo cuando la vida pesa y para volver a ver lo bueno que también trae. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, estamos muy activos, esperamos que todo en su organización se pueda mejorar. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero que esta información les sea muy útil a ustedes como organización.